buenos días chicos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hacer un reforzamiento del curso de historia, así es que estén muy atentos, muy bien. Hemos empezado nosotros hablando acerca del descubrimiento de América. Miss, ¿cómo se dio el inicio al descubrimiento de América? Muy bien, vamos a ver que España decide ir hacia las Indias, pero vamos a ver que la ruta ha sido bloqueada por ¿quiénes, Miss? Por los turcos. Es ahí cuando un gran personaje, Cristóbal Colón, decide buscar nuevas alternativas, nuevas rutas. Él teniendo siempre en cuenta de que la Tierra era redonda, pero todos se reían porque pensaban que la Tierra era plana. Así es que Cristóbal Colón pide el apoyo de los reyes católicos y va en rumbo hacia su nueva conquista, que era llegar a las Indias. ¿Cuántos viajes realiza Cristóbal Colón, Miss? Realiza 4 viajes. Muy bien, muy importante, chicos, puede venir en el examen. El primer viaje, recuerden que Cristóbal Colón parte del puerto de Palos en el año 1492 y llega ¿hacia dónde? A la isla Guananay. En su segundo viaje vamos a ver que Cristóbal Colón parte de Cádiz el 25 de septiembre del año 1493 y llega hacia la nueva isla a la que fundó la Isabela. ¿En nombre de quién? De la reina Isabel. En su tercer viaje vamos a ver que Cristóbal Colón parte el año 1498 y llega hasta la isla Trinidad. Es ahí donde Cristóbal Colón tuvo el primer contacto con América Central. En su último viaje, Cristóbal Colón partió del puerto de Cádiz y, tras unas violentas tempestades en el mar, su nave se llegan a romper y lo llevan hasta Jamaica. Muy bien, ¿en qué año, Miss? En el año 1504. Luego fue devuelto a España y 2 años después, quiere decir en el año 1506, Cristóbal Colón llega a fallecer sin saber que había llegado a América. Siguiente tema muy importante que hemos hablado nosotros es acerca de la caída del Imperio Incaico. Miss, ¿cómo se da esta caída? Muy bien. Vamos a ver que la caída del Imperio Incaico se da tras el enfrentamiento de 2 hermanos. ¿Quiénes, Miss? Huáscar y Atahualpa, que en busca del poder deciden enfrentarse y armar todo lo que es una guerra civil entre grandes hermanos. Muy bien. Huáscar llega a fallecer en manos de su propio hermano, Atahualpa. Es ahí donde Atahualpa decide tomar el trono, se autoproclama gobernador, pero sin darse cuenta que ya los españoles habían llegado ahí al Perú. Muy bien, y que habían visto todas las peleas que había sucedido entre ellos. Toman prisionero a Atahualpa y este pide recompensas para que puedan dejarlo libre. Así es que Francisco Pizarro en esos tiempos le pide 2 cuartos llenos de oro, 3 cuartos llenos de plata, y es ahí donde este personaje, cuando logra darle la recompensa, vamos a ver que Pizarro incumple con su promesa y lo llega a ejecutar por haber asesinado a su propio hermano. Muy bien, es ahí donde se da la caída del Imperio Incaico, la pelea de estos 2 hermanos por el poder. Muy bien. Otro tema muy importante, hemos hablado acerca del descubrimiento del Mar del Sur. ¿Por quién fue descubierto este mar? Muy bien, fue descubierto por Balboa, Núñez de Balboa. ¿En qué año, Miss? El 25 de septiembre del año 1513. Muy bien, dato muy importante. Ahora, luego hemos hablado también acerca de la conquista del Perú. Muy bien. Hemos visto aquí que la conquista del Perú se dio tras la llegada de los españoles en el año 1532. ¿En qué año llegaron los españoles al Perú?
en el año 1532. Muy bien. Fue en la ciudad de Panamá cuando los españoles recibieron la gran noticia de que había un país rico y poderoso. Y es ahí como tres personajes deciden reunirse y asociarse. ¿Quiénes fueron estos grandes socios de la conquista, Miss? Francisco Pizarro, Diego de Almagro y Hernando de Luque. Tres personajes muy importantes. ¿Cuántos viajes realizaron estos personajes, Miss? Realizaron 3 viajes para poder llegar aquí al Perú. El primer viaje se dio el 14 de noviembre del año 1524. Es aquí cuando Francisco Pizarro parte de Panamá con 100 hombres y llega hacia las islas de Perlas, isla Puerto Piñas y la isla Puerto del Hambre. Luego retorna nuevamente a Panamá, pero se cruza con Diego de Almagro, que también iba en rumbo a la isla Puerto Quemado. Pero lamentablemente aquí Diego de Almagro llega a perder un ojo. ¿Dónde, Miss? En el primer viaje. En su segundo viaje vamos a ver que el 10 de marzo del año 1526, Francisco Pizarro sigue la ruta anterior hasta llegar a ¿dónde? Al río de San Juan. Muy bien. Aquí Pizarro se estableció en la isla del Gallo con tan solo 13 hombres. En su tercer viaje, vamos a ver que en el año 1531, ellos arribaron a Guayaquil y también en la isla de La Puna. Luego, a inicios del año 1532, vamos a ver que aquí Francisco Pizarro se detiene en Tumbes y es ahí donde empieza a desembarcar y llega para la conquista del Imperio Incaico. Muy bien. Vamos a hablar acerca de la guerra civil entre los conquistadores. ¿Hubo guerra civil, Miss, entre los conquistadores? Sí, chicos, sí hubo guerra civil entre estos dos conquistadores. ¿Entre quiénes, Miss? Entre Diego de Almagro y Francisco Pizarro. Muy bien. Vamos a ver que el rey Carlos V decide con lo que es repartir el territorio que él había colonizado en dos grandes gobernaciones. Empieza con la gobernación de Nueva Castilla para Pizarro y la gobernación de Nueva Toledo para Diego de Almagro. Muy bien. Vamos a ver que estos dos grandes conquistadores creían de que el Cusco le pertenecía o que estaba dentro de su gobernación. Así es que empezaron aquí con la guerra civil para poder obtener la ambición, ¿no? Por querer obtener el territorio del Cusco, ya que sabían que era un territorio donde había muchos minerales y que ellos podrían enriquecerse. Muy bien. Estos dos personajes deciden enfrentarse en una batalla campal también. Diego de Almagro, apoyado por los almagristas, sus seguidores, y Francisco Pizarro, apoyado por los pizarristas. Muy bien. Vamos a ver que en el año 1538, Almagro llega a ser derrotado y asesinado por Francisco Pizarro. Tiempo más tarde, Francisco Pizarro nombra a su hermano Gonzalo Pizarro como gobernador de Quito. Muy bien. Pero vamos a ver que en el año 1541, la supremacía de Francisco Pizarro se llega a acabar tras su asesinato. ¿Por quién falleció? En manos de los almagristas. Muy bien. Entonces, vamos a hablar acerca de otro punto muy importante, Miss, que es la capitulación de Toledo. Muy bien. La capitulación de Toledo es un documento en el cual va a estar firmada por Francisco Pizarro y la reina Isabel de Portugal, en la cual en ese documento acentuaba de que Francisco Pizarro era el gobernador, capitán mayor y alguacil mayor de la Nueva Castilla. Muy bien, dato muy importante. Ahora, vamos a ver entonces que tras la muerte de Francisco Pizarro y tras todo este enfrentamiento, el rey de España empieza a reaccionar y se da lo que es el virreinato del Perú, Miss. Muy bien. Vamos a ver que toda esta guerra que hubo entre estos conquistadores ocasionó de que la corona española decidiera de una vez implantar nuevas leyes. Muy bien.
Así es que empezó a enviar encomenderos para que empezaran a supervisar y administrar los nuevos territorios ya conquistados. Muy bien. El virreinato de América del Sur se empezó a dar en el año 1543. Se crearon nuevas leyes y se rigieron el virreinato del Perú. Muy bien. El primer virrey fue Blasco Núñez de Vela. Muy bien. Este personaje fue el primer virrey del Perú. Ahora, ¿qué es un virrey, Miss? El virrey era la máxima autoridad del Perú. Muy bien. Y este era el que representaba al rey que se encontraba en España. También este virrey tenía toda la potestad para poder ordenar o nombrar, ¿no? Era mayormente el que tenía el mandato aquí en el país. Muy bien. Siguiente, Miss, ¿qué grandes cambios hubo tras la llegada de los españoles o del virrey aquí al Perú? Muy bien, vamos a ver que aquí uno de los más grandes cambios fue de que el Inca fue reemplazado. Ya no hubo más el Inca, el jefe supremo, sino fue reemplazado por el rey, ¿no? Que vivía donde, Miss, en España, y desde ya hacía mandatos aquí al Perú. Muy bien. Este rey fue representado por su famoso virrey. Otros grandes cambios, vamos a ver, por ejemplo, los famosos ídolos, ¿no? Recordemos que los incas, ellos adoraban a sus dioses de la naturaleza, a la Pachamama, al dios Inti, etc. Sus ídolos lamentablemente fueron quemados y en su lugar se colocaron iglesias. Recuerden que los españoles eran muy cristianos, muy bien. Ahora, vamos a ver, otros grandes cambios fue el idioma. Ya no hablaban lo que era el runasimi, quechua, sino empezaron a hablar lo que es el español. Otros grandes cambios, vamos a ver que hubo muchos, pero muchos indígenas que llegaron a tener hijos con los españoles. A estos hijos se les llamaron mestizos. Muy bien. Miss, ¿cuántos virreyes hubo en el Perú? Hubo en total 40 virreyes. ¿Cuántos años duró el virreinato del Perú? Duró aproximadamente 382 años. Recordemos, el primer virrey fue Blasco Núñez de Vela y el último virrey del Perú fue José de la Serna. Muy bien. Vamos a ver que la única igualdad que hubo tanto en el Imperio Incaico como en el virreinato es de que también fue una sociedad clasista, porque también estaba conformado por clases sociales. Muy bien. En su aspecto político, vamos a ver de que el virreinato estuvo conformado primero siempre por la cabeza, que era el rey. ¿Quién era el rey, Miss? El rey era la máxima autoridad, ¿no? Era el que tenía el poder ilimitado en nombre de Dios, ya que siempre trabajaba con a la mano con la iglesia. Luego seguía el famoso Consejo de Indias. Miss, ¿qué era el Consejo de Indias? Este era el que gobernaba las colonias, ¿no? Supervisaba cómo estaban yendo las colonias que había gobernado España. Muy bien. ¿Dónde se encontraba este Consejo de Indias? Al igual que el rey, también se encontraban en España. Siguiente estaba el virrey. El virrey era el representante personal del rey allá en las colonias. Muy bien. Luego estaban las famosas audiencias. Las audiencias eran mayormente las que administraban la justicia, ¿no? Ellos eran mayormente los que supervisaban si alguna persona había cometido algún delito, algún robo, ellos eran los que juzgaban. ¿Quiénes se encontraban aquí en esas audiencias? Eran los oidores y los jueces. Luego teníamos a los cabildos. Los cabildos eran los gobernantes de las ciudades. Aquí mayormente eran los famosos alcaldes, ¿no? Como hoy en día tenemos. Luego estaban las famosas encomiendas, ¿no? Aquí vamos a ver que era una tierra liderada por encomenderos. Quiere decir, eran las famosas haciendas que habían en aquellas épocas. Muy bien. Luego estaban lo que eran los corregimientos. Miss, aquí los corregimientos eran los representantes del rey mayormente en las provincias.
Y por último estaban las famosas intendencias. Estas eran extensiones territoriales. Muy bien. Ahora, hemos aprendido entonces, chicos, acerca de datos muy importantes que van a venir por ahí en el examen, ¿no? Hemos tocado algunos puntos por ahí muy importantes. Recuerden entonces tomar mucha precaución, chicos, en cada uno de estos datos importantes que hemos tomado. Así es que espero que estudien muy bien y se saquen un 20 en su examen. Cuídense mucho, chicos, y así es que los cuestionarios que vamos a estar colocando, recuerden que lo pueden escribir después de vacaciones, en sus vacaciones, y me lo van a presentar ya cuando ingresemos en este tercer bimestre, regresando de vacaciones. Cuídense mucho, chicos. Nos vemos. Goodbye.